Imagina que eres un detective experimentado y que un día tu vecino y amigo de años empieza a recibir correos amenazantes, mensajes que indican que su familia está en peligro, que alguien los está vigilando y que pronto pagarán por sus pecados. Tú conoces a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. No puedes evitar involucrarte. Lo ayudas a revisar las cámaras, patrullas la zona por las noches y hasta lo animas a presentar una denuncia formal. ¿Cómo reaccionarías si con el paso de los días algo no parece encajar? Los mensajes se vuelven más elaborados, pero las huellas, las rutas y los horarios no apuntan a nadie de afuera, ni en el trabajo ni en la comunidad, y tu instinto policíaco empieza a reaccionar. ¿Las amenazas venían de un maníaco religioso? ¿Cuántos más estaban en la mira? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Chris Coleman. ¿Qué onda, Friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo que una formación religiosa no es necesariamente un sinónimo de valores morales. Muchísimas veces detrás del discurso de devoción se esconden los pecados más oscuros. ¿Interesado? Bueno, pues ya sabes lo que toca. Tráete una chela, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El caso de hoy nos lleva a la ciudad de Columbia, en Estados Unidos, a unos 20 minutos al sur de St. Louis, Missouri. Un suburbio típico americano, donde las calles son tranquilas, los jardines están perfectamente podados y todos se saludan al pasar. Ahí en el corazón del medio oeste norteamericano, la seguridad era parte del paisaje. La gente dormía con las puertas sin llave, confiando en que nada malo podría ocurrir hasta que, desafortunadamente, ocurrió. El 5 de mayo del 2009, la vida de Chris Coleman, guardaespaldas de la famosa predicadora cristiana Joyce Meyer, parecía transcurrir de manera habitual, un día normal y rutinario. A las 5:43 de la mañana, Chris salió de su casa en la lujosa calle de Robert Drive rumbo al gimnasio, como lo hacía cada mañana, sin imaginarse que lo que se avecinaba cambiaría para siempre, no solo su vida, sino la de todos los que se verían involucrados en esta historia. Durante su sesión de ejercicios en el gimnasio, Chris intentó varias veces de contactar a su esposa Sherry, pues quería asegurarse de que ella se había despertado para alistar y llevar a los niños a la escuela. Pero ella no contestaba ni el teléfono ni los mensajes. Al principio, Chris pensó que tal vez seguía dormida o tal vez estaba lejos del teléfono atendiendo a los niños. Sin embargo, la preocupación comenzó a incrementarse cuando pasaban los minutos y seguía sin recibir respuesta. Y es que pronto verás, mi querido friolento, que Chris tenía motivos para preocuparse por la falta de respuesta rápida, pero no me adelanto. Intranquilo, alrededor de las 6:45 de la mañana, Chris decidió averiguar qué estaba pasando, por lo que llamó a su amigo y vecino Justin Barlow, quien trabajaba como detective en el departamento de policía de Columbia. Justin, al recibir el mensaje de Chris, decidió ir hasta la casa de los Coleman para asegurarse que todo estuviera bien, ya que en su comunidad eran una familia muy querida por todos. Cuando Justin llegó, tocó varias veces a la puerta, pero nadie respondió. Al principio pensó que tal vez Sherry simplemente no lo había escuchado, pero cuando insistió y siguió sin recibir respuesta, comenzó a preocuparse, por lo que decidió rodear la casa para inspeccionar si algo andaba mal. Fue así que se dio cuenta que una ventana del sótano estaba abierta. Sin pensarlo, entró a la casa por la ventana y comenzó a revisarla sin imaginar que estaba a punto de descubrir una escena peor que salida de una película de terror.
El primer piso de la casa estaba en completo silencio, lo que ya le parecía extraño, pues en una casa donde hay niños pequeños, eso no es para nada normal. Pero lo que realmente lo dejó helado fueron los mensajes escritos con pintura de aerosol roja en las paredes. Las frases, te dije que esto pasaría, yo siempre estoy mirando, y han pagado. Se leían mientras subía las escaleras como si alguien hubiera estado esperando ese momento y en un ataque de locura lo hubiera señalado de forma morbosa. Aquello no parecía ser un simple robo o un acto de vandalismo al azar. Algo mucho más siniestro había ocurrido en esa casa y al parecer nadie se había dado cuenta. En el segundo piso la escena se hizo aún más horrorosa. Al revisar las habitaciones se encontró en la recámara principal a Sherry, en la siguiente a Garrett y en la tercera a Gavin. Los tres yacían sin vida en medio de sus camas. Los tres tenían marcas de ligaduras en sus cuellos. Uno tras otro habían sido estrangulados con una soga hasta morir. Los niños no mostraban signos de lucha, lo que sugería que probablemente habían sido asesinados mientras dormían, de forma violenta e inesperada. Sin embargo, lo que era muy perturbador era el estado del cuerpo de Sherry. Tenía un ojo morado y algunos arañazos en los brazos, lo que indicaban la evidente resistencia que ella había puesto antes de morir. Sherry había intentado defenderse, perdiendo la vida en el proceso en un ataque directo y brutal. Y seguro para estas alturas ya te estás preguntando, ¿quiénes eran los Coleman, Luis? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué podría haber pasado para que alguien nos atacara de esa forma? ¿Tenían problemas con alguien? Y yo, que como siempre, para eso estoy aquí, te platico todo para que no se te pase ningún detalle y no le pierdas el hilo a la historia. Empezando con ¿quién es Chris? Chris Coleman nació el 20 de marzo de 1977 en el condado de Monroe, Illinois, criado en un lugar profundamente religioso. Los padres de Chris, Ron y Connie Coleman, estaban sumamente involucrados con su iglesia como evangélicos conversadores, en donde Ron era el pastor y guiaba a su congregación con valores arraigados en el protestantismo. Desde su infancia, Chris fue sometido a la rígida disciplina religiosa que promovían sus papás, quienes enfatizaban que para ser una buena persona deberías de tener dos cosas: obediencia y santidad. Fue así que desde muy pequeño se sintió constantemente presionado para vivir de acuerdo a los estrictos principios cristianos. Esto lo moldeó para ser un joven disciplinado, aunque también un joven cargado de una sensación de culpa cada vez que cometía lo que su religión consideraba como una infracción, que cabe aclarar eran muchísimas cosas, por lo que todo el tiempo sentía esa sensación. En su adolescencia, Chris desarrolló una imagen de sí mismo como un joven recto, dedicado a su fe y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para seguir los preceptos cristianos de su familia. Como muchos jóvenes de su entorno, soñaba con vivir una vida llena de virtudes y obediencia, pero como muchos también, tenía sus propios desafíos internos. Al terminar la secundaria, Chris decidió unirse a la infantería de marina, buscando escapar un poco de la rígida estructura de su hogar. Imagínate, qué tan rígidas habrán sido las cosas en casa de sus papás que se unió a las Fuerzas Armadas para vivir en un ambiente menos rígido. En fin, en 1997 acudió a un seminario de entrenamiento canino en la base de la Fuerza Aérea Lackland, en San Antonio, Texas, donde conoció a Sherry. Sherry Ann Weiss nació el 16 de noviembre de 1977 en la ciudad de Chester, Illinois. Creció en un hogar de valores católicos, rodeada de familia y comunidad. Chester es una pequeña ciudad donde el sentido del deber y la fe eran parte del día a día. Desde joven, Sherry se destacó por su disciplina, su energía y su carácter protector, cualidades que más tarde la llevaron a enlistarse en la Fuerza Aérea, en donde sirvió como policía militar, demostrando el mismo compromiso que siempre había tenido con el orden y la responsabilidad. Como ves, Sherry también tenía una formación militar y tenía la misma edad de Chris, lo que les permitió compartir una conexión especial desde el inicio. Su relación se dio de manera relámpago. Como te contaba, se conocieron en 1997 y decidieron casarse en 1998, mismo año en el que nació su primer hijo, Garrett. Y si ya estás haciendo cuentas, me adelanto para confirmarte que efectivamente se casaron estando ya Sherry embarazada y principalmente por esa razón. Así que ya te imaginarás que desde el principio Sherry no fue santa de la devoción de los papás de Chris, pues su religión penalizaba las relaciones fuera del matrimonio. Luego, en el año 2000, recibirían a su segundo chilpayate, Gavin. Para todos los que los conocían, Chris y Sherry eran una pareja que parecía tener todo lo que una familia puede desear.
Un hogar seguro, 2 hijos sanos y súper bien adaptados y un entorno social envidiable. En su comunidad, los Coleman eran vistos como una familia modelo, trabajadores, religiosos y sobre todo felices. Cuando a ambos les aprobaron su baja militar, Chris consiguió empleo como parte del equipo de seguridad de Joyce Meyer, una influyente y súper famosa predicadora cristiana que dirigió un ministerio con programas de radio y televisión y viajes y giras alrededor de todo el mundo. Gracias a su trabajo con Meyer, Chris se convirtió en un hombre de confianza dentro del círculo de la predicadora y su vida profesional despegó rápidamente. Fue ascendido en su carrera a medida que demostraba su capacidad para proteger figuras importantes y pronto se convirtió en el principal guardaespaldas de la predicadora. Gracias a ello, a lo largo de los años, Chris y Sherry disfrutaron de una vida cómoda, pues Chris recibía un muy buen salario cuidando a Joyce y compraron una casa en Illinois. La familia llevaba una vida tranquila, disfrutaba de la comunidad económica y estaban muy involucrados en su comunidad religiosa, a pesar de que Sherry no había crecido en una familia evangélica y no practicaba esa religión. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. Todo parece demasiado perfecto, Luis. Seguro hay algo más de lo que a simple vista se ve, ¿verdad? Y como siempre, mi querido Friolento, ya tu instinto detectivesco se me está adelantando. Aunque la fachada de su vida parecía ejemplar, la realidad de la relación entre Chris y Sherry era mucho más compleja. Con el paso del tiempo, el matrimonio comenzó a deteriorarse poco a poco. ¿Por qué? Pues sencillo. El trabajo de Chris era lo que lo mantenía fuera de casa por largos periodos de tiempo, no solo viajando de ciudad en ciudad, sino también por muchos países alrededor del mundo. Esto comenzó a generar tensiones. Sherry, que había dejado su empleo para dedicarse a su familia, comenzó a sentirse más sola, mientras que Chris parecía cada vez más distante. A medida que las tensiones aumentaban, también lo hacía la insatisfacción de Chris con su vida. Sherry, por su parte, también comenzó a sentir que algo no estaba bien. Había notado un cambio en el comportamiento de Chris, quien se volvía cada vez más distante y evasivo, y por lo tanto ella sentía que su relación se perdía de a poco. Y por si eso no fuera suficiente, el mismo trabajo de Chris comenzó a agregar mucho más tensión a sus vidas, ya que por ahí de noviembre del 2008, Chris comenzó a recibir correos electrónicos que contenían amenazas de muerte. Estas amenazas al parecer estaban relacionadas con su relación laboral con la predicadora, ya que los correos mostraban un claro descontento con la figura de Meyer y su ministerio religioso. Estos mensajes electrónicos provenían de la cuenta destroychris@gmail.com o destruyeacris@gmail.com y decían cosas espantosas como tu familia está terminada, o dile a Joyce que deje de predicar esa basura o Chris y su familia van a morir. Si no puedo llegar a Joyce, voy a llegar a alguien cercano a ella, y si no puedo llegar a él, voy a matar a su esposa e hijos. Al parecer se trataba de un psicópata. Eventualmente, uno de esos mensajes llegó impreso y directo al buzón de la casa de Chris. Eso quería decir que este maniático sabía en dónde vivía. Con el pasar de los días, las amenazas se volvieron cada vez más frecuentes y personales, lo que aumentó la ansiedad de Chris y la incertidumbre en su hogar. ¿Te acuerdas que te dije que Chris tenía motivos para preocuparse cuando su familia no contestaba sus llamadas? Seguro ahora me entiendes. Y ya te voy a aullar otra vez, lobo marino. ¿Y qué hizo Chris al respecto, Luis? ¿Reportó el problema a su jefa? ¿Denunció el problema a la policía? ¿Aumentó la seguridad de su casa? Y efectivamente, mi querido Friolento, todas las anteriores. Chris imprimió los correos y se los llevó al departamento legal de la iglesia de su jefa. Levantó un reporte a la policía y de hecho su amigo, el detective Barlow, ¿te acuerdas? Su vecino, el que encontró la casa el día del asesinato, instaló una cámara en el cuarto de uno de sus hijos y la apuntó directamente al buzón de Chris, esperando poder captar imágenes de quien dejara la siguiente carta si es que eso sucedía. Eso pareció apaciguar un poco las cosas. La cámara que instaló el detective Barlow no captó a nadie sospechoso desde que la apuntó al jardín de Chris, ni recibió una otra carta impresa. El último correo que recibió Chris de este maníaco fue el 22 de abril. Este mensaje decía: esta es mi última advertencia, tu peor pesadilla está a punto de ocurrir. Ahora que sabemos cómo estaban las cosas para esas alturas, regresemos al lugar y momento de los hechos. ¿En dónde nos habíamos quedado? Ah, sí.
Una vez encontrados los cuerpos, el detective Barlow se dio cuenta que necesitaba refuerzos. Corrió hacia el teléfono para conectar con su equipo y dar la alerta. Chris regresó a su casa a las 6:56 de la mañana, apenas unos minutos antes de que llegaran las patrullas y las ambulancias y los oficiales acordonaron el lugar. Chris se detuvo frente a la casa, bajó de su coche y fue inmediatamente contenido por su amigo, que no le permitió entrar. Fue su amigo, el detective Barlow, quien le dio la devastadora noticia. Chris se sentó en la banqueta, empezó a llorar y se puso en posición fetal. No preguntó quién, ni por qué, ni intentó entrar a la casa para ver a su familia. Estaba en estado de shock. Los servicios médicos lo subieron a una ambulancia para trasladarlo al hospital. De camino al hospital, uno de los paramédicos notó que Chris tenía varios rasguños en el brazo derecho y le preguntó al respecto. En ese momento, Chris golpeó con su brazo la pared de la ambulancia y dijo que algunos se los había hecho golpeando la ambulancia y que otros se los había hecho cambiando la antena del cable en el techo de su casa el día anterior. Esto, como te imaginarás, fue un detalle que notaron los paramédicos y se lo informaron a la policía. Después de recibir atención médica, Chris fue trasladado a la estación de policía para rendir su declaración, en donde fue entrevistado por su vecino y amigo, el detective Barlow. Durante la entrevista, Chris dijo que tenía mucho frío y pidió una cobija. Lo que llamó la atención del detective es que en la sala no hacía frío, y al recibir la cobija, lo único que se tapó Chris fueron los brazos justo en donde se veían los rasguños. Cuando le preguntaron a Chris si tenía alguna idea de quién querría hacerle daño a su familia, les contó a los detectives lo que ya sabemos, que llevaba meses siendo acosado por correo electrónico y que creía que todo estaba relacionado a los riesgos de su trabajo. Mientras Chris era entrevistado por Barlow, la policía dio inicio a la investigación en la escena y comenzó una cacería activa para atrapar al responsable del asesinato. Era imprescindible detenerlo antes de que hiciera alguna otra barbaridad. Revisando las grabaciones de la cámara que apuntaba al jardín de Chris, no encontraron imágenes de nadie ni llegando ni saliendo después de que Chris se fuera al gimnasio y hasta que llegó el detective Barlow. La cosa ya pintaba bastante raro. Los cuerpos de Sherry y los niños fueron trasladados a la oficina del forense para ser analizados. Durante esta revisión se determinó que los tres habían muerto por estrangulamiento, pero hubo un detalle más que destapó el caso por completo. Resulta y resalta que el forense notó que la rigidez y temperatura de los cuerpos no coincidía con la ventana de tiempo entre que Chris salió de su casa y que fueron encontrados por Barlow. El forense determinó que la hora de la muerte tuvo que haber sido entre las 3 y las 5 de la mañana. Todos estos aspectos fueron traídos a la atención de Chris durante su siguiente plática con la policía ese mismo día. Esta ya no era una entrevista, era un interrogatorio. Durante toda la interrogación, Chris insistió que él no tenía nada que ver con los asesinatos. Su versión de los hechos era simple. Él había salido al gimnasio esa mañana y todo parecía estar en orden cuando dejó la casa. Al ver que no contestaban, llamó a su vecino Justin para pedir ayuda. Algo más que sumaba la sospecha fue que, aunque todo en la casa parecía en orden, sin ventanas rotas o entradas forzadas, los mensajes en las paredes y lo seca que estaba la pintura roja indicaban que el crimen había sido planeado y ejecutado con premeditación, debido a que el asesino tuvo que haber estado el suficiente tiempo en casa como para escribir esos mensajes y que la pintura secara a ese grado. Estos detalles pusieron a Chris en la mira directa de la policía y hasta arriba de la lista, convirtiéndose en el sospechoso número 1. Con todos estos detalles dando indicaciones claras, la investigación se extendió a todos los aspectos de la vida de Chris y por donde rascaban los investigadores parecía salir cada vez más porquería. La policía comenzó a contactar a los amigos de Sherry para entrevistarlos. Para sorpresa de todos, una de las personas que se presentó a declarar fue Daniel Mayer, el hijo de la predicadora jefa de Chris. Le contó a la policía que días antes de ser asesinada, Sherry se había acercado a él para pedir su consejo. Dijo que ella y Chris estaban atravesando un momento difícil en su relación, que además ella había comenzado a sospechar de una posible infidelidad de Chris, lo que agravó aún más la tensión en su hogar. Las discusiones sobre su matrimonio se habían vuelto más frecuentes y Sherry había comenzado a hablarle a sus amigos más cercanos sobre la posibilidad de un divorcio. Por otro lado, una de estas amigas le contó a la policía que Sherry tenía miedo de que Chris reaccionara violentamente si llegaba a enterarse de que ella sabía de su infidelidad y que el divorcio entre ambos parecía probable porque Chris era un hombre violento. Sherry le escribió a esta amiga que quería el divorcio. Días después añadió, si algo me pasa, fue Chris.
Se quejaba con ella de que Chris no era cariñoso ni le ponía atención ni siquiera cuando tenían relaciones, pero le aseguró que lo amaba tanto que haría todo lo que fuera para hacer que su matrimonio funcionara. A medida que la investigación avanzaba, las pruebas digitales se convirtieron en un pilar fundamental que conectaba a Chris de manera definitiva con el crimen. Durante los días posteriores al asesinato, los detectives comenzaron a desentrañar detalles que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Cada pista recogida de los dispositivos electrónicos de Chris, como su computadora, teléfono móvil y correos electrónicos, revelaba un patrón de comportamiento sospechoso y de planificación meticulosa. Una de las revelaciones más impactantes debido a esto fue la conversación de una relación extramarital entre Chris y una tal Tara Lynch, una mujer que de hecho había sido amiga cercana de Sherry durante toda su infancia y adolescencia. A través de los registros de navegación de internet, la policía descubrió que Chris había mantenido una relación secreta con Tara durante los meses previos al asesinato. Entre ellos había un montón de mensajes de texto, llamadas telefónicas y fotos explícitas, tanto de ella como de él. Por las fechas de los mensajes se supo que la relación entre Chris y Tara había comenzado en noviembre del 2008, cuando Chris había viajado hasta la ciudad en la que vivía Tara en Florida. Ambos se conocieron en el contexto del trabajo de Chris en el ministerio de Joyce Meyer. Resulta que la misma Sherry le había contado por teléfono a su amiga de la visita de su esposo, quien trabajaba con la predicadora e iría hasta la ciudad donde vivía Tara. Al principio sus interacciones fueron cordiales y amigables, pero con el tiempo las conversaciones empezaron a escalar hacia algo mucho más íntimo. Tara no solo fue una aventura para Chris, sino que se convirtió en un pilar emocional para él. Incluso en los documentos que encontraron los detectives, encontraron en su calendario la fecha en la que, según él, Tara cambió su vida. Tara se convirtió en alguien con quien Chris compartió sus frustraciones y anhelos de escapar de su aburrida vida con Sherry, a quien ya no amaba. De hecho, los registros de la computadora de Chris también mostraron que él ya había comenzado a planificar un futuro con Tara. Un futuro que no incluía ni a su esposa ni a sus hijos, obviamente. En la computadora de Tara, los investigadores encontraron que ya tenía programada su fecha de boda con Chris y más de unas vacaciones planeadas. Ella realmente creía que Chris iba a dejar a Sherry para empezar una vida con él. Con el pasar de los días, a medida que se avanzaba en la investigación digital, los forenses encontraron varios archivos borrados en la computadora de Chris. Al recuperarlos, todo se volvía aún más turbio y lo de Tara parecía palidecer en comparación con lo que vendría después. Además de esto, encontraron evidencia física que hacía que la cosa se viera aún peor. Déjame te explico. ¿Recuerdas la pintura roja de la pared? Bueno, pues resulta que dentro de la evidencia física que encontraron los detectives en casa de Chris, encontraron también un recibo de compra a nombre de Chris, donde casualmente aparecía la compra de una lata de aerosol rojo meses antes del crimen. Con esta información, los investigadores solicitaron un análisis para comparar la letra de Chris contra la letra de los mensajes en las paredes para así poder descartar o confirmar si él había sido quien los escribió o había sido alguien más. Curiosamente, Chris fue el que voluntarió una muestra de su propia letra durante la interrogación con la policía. Pero como el proceso iba a tardar un poco y aún no tenían pruebas suficientes, los investigadores volvieron a centrarse en la evidencia digital. ¿Recuerdas los correos de amenazas que recibía Chris y que te mencioné hace un rato? Bueno, pues otra vez resulta y resalta que cuando se rastrearon los correos electrónicos y las amenazas que había recibido la familia Coleman, la policía encontró algo mucho más revelador. Estos correos no solo estaban vinculados a la computadora de Chris, sino que muchos de ellos provenían de su propia dirección IP, lo que indicaba que él estaba detrás de las amenazas. En lugar de ser víctimas de un acosador anónimo, Chris y su familia estaban siendo manipulados por el mismo Chris como parte de una estrategia para distraer la atención de su plan real, asesinar a su familia para poder escapar con su amante Tara. En ese mismo momento, las investigaciones de la computadora de su trabajo en la congregación religiosa también mostraron que Chris había estado realizando búsquedas sobre temas como asesinatos perfectos o cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar evidencia. Además, la evidencia mostró que la mañana del 5 de mayo del 2009, él continuó enviando mensajes a Tara. De hecho, en uno de los mensajes enviados esa mañana, Chris le comentó a Tara que no podía esperar para estar con ella y que pronto estaría libre para empezar una nueva vida. Este mensaje fue un indicio claro de que Chris no solo había planeado el asesinato como una forma de escapar de su matrimonio, sino que también tenía la intención de continuar su relación con Tara inmediatamente después de la tragedia. Con todo en mano,
La pintura roja, los correos amenazantes, el factor de Tara Lynch y la sospecha de que Chris había descubierto que Sherry había estado planeando su divorcio en secreto, la narrativa del crimen empezó a cobrar sentido. Chris había tomado medidas deliberadas para llevar a cabo el crimen de manera que pareciera el acto de un intruso, y las amenazas fueron solo una cortina de humo para desviar la atención. Con las pruebas digitales y las declaraciones de Daniel Meyer y los amigos de Sherry en su contra, la policía continuó su investigación de manera implacable. Sin embargo, la verdadera confrontación con Chris llegó cuando los detectives tuvieron la orden del juez, unos cuantos días más tarde. Chris fue arrestado el 19 de mayo del 2009 en casa de sus padres, después de que los investigadores habían reunido suficiente evidencia para demostrar que él estaba detrás de los asesinatos. Cuando Chris fue llevado a la estación de policía, se mostró colaborativo y nunca se imaginó lo que se avecinaba. En su mente pensaba que había cometido el crimen perfecto, pero los detectives ya estaban preparados para confrontarlo con todas las pruebas en su contra. Ese mismo día, la autopsia final estuvo lista y ese detalle fue la carta bajo la manga de los detectives. Verás, los forenses habían encontrado algo de restos de sangre debajo de las uñas de Sherry, lo que demostraba que ella había luchado contra su agresor antes de ser asesinada. Esta prueba fue crucial ya que el ADN encontrado, aunque no era suficiente para dar una muestra completa, sí indicaba una consistencia cercana al ADN de Chris, lo que contradijo su versión de los hechos en la cual él intentaba presentarse como un hombre ajeno al crimen. La presencia del ADN, que era consistente con el suyo debajo de las uñas de Sherry, fue un motivo más que lo vinculaba de manera directa con el asesinato y fue una de las pruebas más contundentes para legalizar su arresto. Ese día fue acusado de 3 intentos de asesinato en primer grado. El juicio de Chris Coleman inició en abril del 2011, casi 2 años después del asesinato de su familia, tiempo que utilizó la fiscalía para armar el mejor caso que pudieron. Como parte de su estrategia, las evidencias que presentó la defensa incluían la relación extramarital de Chris con Tara, los mensajes, los videos de contenido sexual, las fotos que se tomaron durante varios viajes que hicieron juntos. También estaban los mensajes de texto de Sherry a sus amigas, contándoles que sabía de esa aventura, pero que no estaba dispuesta a divorciarse sin luchar, por lo que fue a buscar consejo con el hijo de Joyce Meyer, quien intervino y le sugirió, por no decir le ordenó a Chris, que intentara salvar su matrimonio y los refirió a un terapeuta de parejas. Pero Sherry le reveló a su amiga en esos mensajes que eso enfureció a Chris, quien se comportaba como un santo en las sesiones, pero en cuanto llegaba a su casa le hacía la vida imposible, al grado que le dijo a su amiga, si algo me llega a pasar, fue Chris. También presentaron en su argumento los mensajes y llamadas de Chris a Sherry la mañana del asesinato, pues en los varios años que llevaban juntos, él nunca le había llamado para despertarla o preguntarle cómo estaba. Sin embargo, como ese día era importante establecer una coartada, había exagerado en las veces que la llamó y en los mensajes que le mandó. Siguieron con los reportes de los forenses, indicando el tiempo de la muerte, confirmando que todo indicaba que Sherry y los niños habían fallecido más bien cerca de las 3 de la mañana. Para soportar este dato, llamaron como testigo al Dr. Michael Baden, un famoso forense patólogo que tenía un reconocido programa documental en HBO que se llamaba Autopsia entre 1994 y 2006. Estaba también el recibo de la compra de la pintura roja en aerosol del mismo color usado por el asesino. Las cartas y mensajes de amenaza que contenían información muy difícil de que alguien que no fuera muy cercano a Chris tuviera, además de errores de ortografía que Chris solía cometer, como la palabra opportunities escrita con U. Estaba también la coincidencia parcial del ADN encontrado bajo las uñas de Sherry, la dirección IP de donde se originó tanto la cuenta de correo como los mensajes de amenaza enviados a Chris. En cuanto al motivo, pues aunque no se sabe a ciencia cierta cuál fue, la teoría de la fiscalía es que, tal como indicaba la evidencia, Chris quería empezar una nueva vida con Tara. Pero si quería mantener su trabajo y el nivel de vida que llevaba, no podía haber evidencia de que él había tenido una aventura extramarital, pues en la línea religiosa en la que estaba su jefa, eso era motivo para ser despedido. Así que el divorcio y el proceso en el que los trapos sucios saldrían a relucir no era una opción. Así que en la estúpida lógica de Chris, la siguiente mejor opción era despachar a Sherry de este mundo para tener el camino libre para irse a vivir con su amante. Por su lado, la defensa presentó los argumentos clásicos ante cada uno de estos puntos. El argumento en cuanto a la relación extramarital, eso era solo una salida a las necesidades biológicas de Chris. Él amaba a su esposa, pero no recibía lo que necesitaba en casa, por lo que tuvo que buscarlo en otro lado.
Y aquí una pequeña nota al margen, friolento, pero este argumento era uno que siguió utilizando el papá de Chris hasta que falleció. Sí, el pastor y líder religioso usaba este argumento para defender a su angelito, pues él hasta su último día creyó que él era inocente. Hazme el refabrón, cabor. El argumento en cuanto a los mensajes y llamadas de esa mañana, pues eran simplemente una prueba de que Chris estaba haciendo su mejor esfuerzo para mejorar su matrimonio, preocupándose más por su amada esposa. La cuenta de correo y los mensajes de amenaza que salieron de la computadora de Chris lo hackearon. Clásico. En respuesta a este argumento, uno de los expertos en análisis forense digital contestó el argumento de la defensa diciendo que él todavía no conocía a un hacker que fuera tan bueno que pudiera hackear una computadora apagada. Pues según el propio Chris, él no llevaba esa computadora cuando viajaba y la dejaba en casa apagada. Como verás, ninguno de los argumentos de la defensa era muy sólido. Chris no declaró en su defensa durante el juicio. Después de 9 días de presentaciones, testigos, argumentos y 15 horas de deliberación en 2 días, al fin, el 5 de mayo del 2011, justo en el segundo aniversario del asesinato, el jurado finalmente presentó su veredicto. Chris Coleman fue encontrado culpable de los 3 cargos por homicidio en primer grado. Durante la audiencia de sentencia, con voz clara y pausada, y así como aquí nos gusta, a sangre fría, el juez anunció el castigo para Chris. 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Acudió tanta gente a escuchar la sentencia que muchos tuvieron que esperar afuera, pero en cuanto el juez terminó la frase de sentencia, la reacción de la comunidad se dejó escuchar, confirmando que todos los presentes sintieron que se había hecho justicia. The courthouse erupted in applause and cheers. Durante los siguientes años, Chris y sus abogados han presentado todos los recursos de apelación disponibles, pero todos han sido negados. Al día de hoy, Chris se encuentra cumpliendo su condena en la institución correccional Dodge, en Wisconsin. Desde aquí, mis mejores pensamientos y buenas vibras van para los papás de Sherry, quienes no solo perdieron a su hija, sino también a sus 2 nietos a quienes adoraban. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo, invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.